Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a su podcast de preferencia Hablando en Acero. Hoy estamos de manteles largos ya que es nuestro programa número 25 y cumplimos un año transmitiendo sin falta cada 15 días este podcast para ustedes. Y por supuesto este festejo me acompañan mis compañeras locutoras Alexis Nando y Susana Torres. ¿Cómo están? Hola Mos, muchas gracias por la bienvenida y más que feliz de retomar este programa y formar parte también de este primer aniversario, el primer año de muchos más, por supuesto, de contenido muy padre, con información de calidad y por supuesto pues entrevistas enriquecedoras. Buen día, Mos. Buen día, Alexis. Pues qué rápido, la verdad, se pasa el tiempo. Pensar que hace un año teníamos en mente este proyecto y ya pasó un año. Es un proyecto que hemos hecho con mucho cariño y pues seguimos acá. Tal vez no somos los mismos porque hemos cambiado, pero tenemos las mismas ganas que el primer programa. Y quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo de Gerdau Corsa que hace posible este proyecto. Claro, sí, aunque solo somos nosotros tres los que estamos de este lado del micrófono y bueno, Oscar en el programa anterior y posiblemente en programas futuros, hay todo un equipo detrás de la magia del programa. Solo para que tengan un poco de idea, esta edición empezó con un demo con el equipo de desarrollo y mercado, en donde grabamos, pero también era en vivo, teníamos un público virtual que nos podía hacer preguntas y la idea era, y bueno, sigue siendo, tomarse un café con nuestros invitados y platicar de tú a tú, que por supuesto esperamos que esto ya para el siguiente año podamos celebrarlo así, ya nos hace mucha falta podernos ver en vivo y en directo. Y pues me toca también agradecer mucho a los podescuchas que nos han seguido de todo este año, a todo el equipo de comunicación, inteligencia y desarrollo de mercado de Gerdau Corsa por hacer todo esto posible. Y pues muchas felicitaciones a todos y vamos por otro año. Y los que siguen, un año con nuevos contenidos y por supuesto nueva imagen también. Ahora pasemos al reencuentro de nuestro programa pasado. Susi, cuéntanos, ¿qué vimos en el sector? Pues mira, Alexis, en el programa pasado hablamos de las tendencias mundiales, en donde China anuncia la eliminación de las devoluciones de IVA a las exportaciones de 146 productos de acero, esto a partir del 1 de mayo. Vamos a ir viendo cómo se va a ir moviendo el mercado. A nivel nacional hablamos un poco de cómo el precio se apreciaba frente al dólar por segundo mes consecutivo. Y en los proyectos hablamos de la construcción del Museo del Mar en La Paz. Este es una de las primeras obras amigables con el medio ambiente y este tipo de proyecto será público-privado. Y también presentamos a nuestro nuevo locutor mensual, que es Oscar Sánchez, con su cápsula de innovación digital, en donde nos platicó sobre las tecnologías del comercio electrónico, como la realidad aumentada y la inteligencia artificial, en donde ha reemplazado la experiencia en tienda física por la experiencia en la venta en línea, mejorando la calidad del cliente. Y para la cápsula de ¿Sabías qué? Mos nos contó sobre el villano o superhéroe, Magneto, quien forma parte de los X-Men, y que también tiene el poder de la manipulación del magnetismo como metales con el acero, y el por qué es considerado uno de los superhumanos más poderosos del universo Marvel y los cómics. Y como invitado finalizamos con la entrevista del arquitecto Marco Vergada, que es el presidente de la FECAM, la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, en donde platicamos sobre la labor de capacitaciones de los arquitectos en México y el reconocimiento de obras de acero en el país. Gracias Alexis y Su por este resumen y recuerden que nos pueden sintonizar en nuestro canal de Spotify como Hablando en Acero y en YouTube nos pueden encontrar en nuestro canal como Gerdau Corsa. Vámonos ahora a nuestra sección de tendencias económicas. Susi, por favor, cuéntanos qué noticias tienes esta semana. Vamos a hablar de la producción mundial. La Asociación Mundial de Acero, World Steel, que le reportan 64 países, tiene ya las cifras de marzo, en donde 169.2 millones de toneladas fue la producción de estos 64 países, un aumento del 15.2% en comparación con marzo del 2020. Y en los primeros 3 meses del 2021, la producción mundial de acero bruto fue de 486.9 millones de toneladas, un 10% más en comparación con el mismo periodo del 2020.
Asia y Oceanía, vamos a hablar también de datos trimestrales, produjeron 356.9 millones de toneladas de acero bruto en el primer trimestre del 2021. Esto representó un aumento del 13.2% respecto al mismo trimestre del 2020. La Unión Europea produce 37.8 millones de toneladas de acero crudo en el primer trimestre del 2021, un 3.1% más en comparación con el mismo trimestre del 2020. Oye, Su, ¿y cómo le va a nuestra región, de este lado del charco? Fíjate que la producción de acero crudo para América del Norte en los primeros 3 meses fue de 28.1% millones de toneladas, una disminución de 5.2% en comparación con el mismo trimestre del 2020. Y vamos a hablar ahora de algunos indicadores económicos de México. Vamos a hablar ya de México. Entre el 10 y el 14 de mayo, el tipo de cambio promedio fue de 19.95 pesos por dólar. Esto representa una apreciación de 1.0% respecto al promedio anterior. El indicador mensual de la actividad industrial del INEGI mostró una recuperación en marzo respecto al mismo mes del 2020, al crecer 1.5% de forma anual. Estos son buenas noticias. Esta tasa de crecimiento anual es la primera observada después de casi 29 contracciones anuales. En marzo del 2021, el incremento mensual fue de 0.7%. Al interior de este indicador, el incremento anual fue impulsado principalmente por el sector manufacturero. Recordar que este dato, en un mes anterior, la manufactura había tenido datos negativos. Prácticamente en marzo muestra un aumento de 5.5% el tema manufacturero y la construcción una reducción de menos 5.6%. Y si hablamos de la inflación, tras el alto nivel de inflación que se registra en abril, los analistas empiezan ya a comentar que delante se espera que la tendencia venga ya a la baja. Se considera que esto ya haya llegado a un pico, principalmente porque el índice nacional de precios al consumidor se ubica en abril en un nivel muy alto de 6.08% anual, superando el rango objetivo que tenía el Banjico. ¿Y qué es lo que impulsa el aumento en el índice nacional de precios del consumidor? Fíjate, Mos, que prácticamente está impulsado por los precios de los energéticos y de los alimentos y las bebidas. Vamos a ir viendo, esperemos que como se indica ahí, este indicador haya tocado ya el punto máximo y veamos que empiece a bajar. Vamos a hablar, cambiando un poco el tema, de proyectos. Ahorita traemos un proyecto que es la creación del Centro Cultural Ambiental en Chapultepec, por sus siglas CCA. En días recientes, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la SEDEMA, dio a conocer a los proyectos ganadores de este concurso nacional del Jardín Temático Etnobotánico del Centro Cultural Ambiental, el cual se enmarcará en el proyecto en el bosque de Chapultepec y tendrá que ver con naturaleza y cultura. Tras varias rondas de deliberación, el jurado concursó y seleccionó 5 finalistas. De estas fueron recibidas 100 propuestas. Y los ganadores del primer lugar fueron Rafael Ponce Ortiz, que es el de RQR, Arquitectura y Urbanismo; Juan Ansberto Cruz Gerón, maestro en Ingeniería Hidráulica; Óscar Ramírez Martínez, que es biólogo; y Fortino Acosta Moreno, ingeniero industrial. El arquitecto Rafael Ponce Ortiz se interesó por la obra por su pasión por los espacios públicos, por lo que planteó esta propuesta con esta visión. En esta zona, en la que no hay vegetación, se incorporará un pabellón ambiental y un centro de cultura que fungirá como el núcleo del proceso a manera de foro. Será un lugar de reencuentro, habrá actividades, exposiciones, clases, conferencias, y será cubierto por una estructura muy ligera que le dará un toque que se integre al paisaje. Por lo que vemos como un elemento más que explica esto el arquitecto. La construcción ocupará un terreno de 154,000 metros cuadrados y se ocuparán 101,000 para incorporar nuevos jardines con más de 1,000 árboles nuevos, y esto sin afectar los árboles ya existentes. Sí, ¿y para cuándo está planeado terminar el proyecto? Fíjate, Alexis, que este proyecto es parte de una iniciativa que conformará
por 41 intervenciones en el bosque de Chapultepec y en los cuales se planean se lleven a cabo antes del 2024. Y bueno, comentar nada más que este concurso ya lleva rato cocinándose y forma parte del proyecto Plan Maestro Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que está coordinado por el artista Gabriel Orozco. Gracias, Su, de nuevo por esta información. Y nos movemos a la siguiente cápsula de ¿Sabías qué? Mos, cuéntanos por favor, ¿qué nos traes? Pues bueno, Susi y Alexis, seguramente ustedes son fan de algún deporte y uno de los eventos más importantes que los celebran son los Juegos Olímpicos. Me gustaría empezar esto preguntándoles cuál ha sido su edición favorita. Fíjate que para mí, Mos, creo que mi edición favorita, quizás la que más recuerdo, es la del 2016 en Río, principalmente porque fue la despedida del gran nadador Michael Phelps, en donde prácticamente se corona con 28 medallas, y en Brasil, o sea, en total, pero en Brasil contribuye con 5 de oro y 1 de plata. Ese es mi recuerdo que tengo de estos grandes Juegos Olímpicos. Para mí, yo recuerdo con mucho cariño los Juegos de Beijing en 2008 y pues en ese entonces yo tenía listado los deportes que quería ver, ¿no? Como gimnasia olímpica y todo, lo que tuviera que ver con un poco con el arte. Igual el nado sincronizado es uno de mis favoritos. Y sobre todo me gustaba mucho ver los programas especiales sobre la cultura de China, que se me hace increíble. Pues precisamente, Alexis y Su, los Juegos Olímpicos de Beijing pasaron a la historia y no precisamente porque haya existido algún acontecimiento deportivo mayor, sino que yo les hago la siguiente pregunta: si sabían que el Estadio Olímpico de Beijing es considerada la estructura de acero más grande en el mundo. Y entre los muchos motivos que hay para recordar los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, pues destaca sin duda el imponente espectáculo ofrecido a los espectadores de todo el mundo por el Estadio Olímpico. Es una obra universalmente rebautizada con el apelativo de Bird's Nest, o lo que es lo mismo como nido de pájaro, y busquen una foto y se van a dar cuenta por qué es esto. El porqué del nombre es a primera vista lo que se ve, ¿no? Es un trincado juego de tirantes y una compleja estructura de acero que permiten realizar este gigantesco nido capaz de albergar a 91,000 espectadores y una de las pistas de atletismo más rápidas en el mundo. La historia de este prodigio arquitectónico empezó con una licitación convocada el 19 de diciembre del 2002. El 26 de marzo del 2003, un jurado de expertos internacionales examinó las propuestas que llegaron de todo el mundo y en abril se anunció al vencedor, que es el estudio de arquitectura suizo, y obviamente, como en todos los programas voy a decir este nombre muy mal, que se llama Herzog & de Meuron, que junto con Arup Sport y el China Architecture Design and Research Group entrega la obra finalizada en diciembre del 2007. Realizar una obra de tal envergadura pues evidentemente no fue fácil. En China todo es un símbolo. La cultura hace referencia al pasado y el Estadio Nacional de Pekín pues no podía renunciar a todo esto. La forma circular de la construcción representa el paraíso, mientras que el motivo de la cubierta se inspira en la cerámica tradicional china con el efecto agrietado que uno como turista puede comprar en los mercados de la capital. Desde lejos el estadio aparece como un colosal navío, pero también como un inmenso nido, y de ahí nuestra mente está lista para imaginar a China como un gran pájaro que acaba de emprender el vuelo, ¿no? Incluso el artista Ai Weiwei participó en el proyecto y jugó un papel crítico para que el diseño tuviese características chinas únicas. El estadio, y ahí les van algunos datos, tiene 330 metros de largo, 220 metros de ancho y 69 metros de altura. Está equipado con un sistema de energía solar y de captación de agua de lluvia para su riego y limpieza, y es considerado un ícono del crecimiento económico del país. Tiene un peso, y este es un dato impresionante, de 110,000 toneladas, con un volumen de 3 millones de metros cúbicos. Está considerado el espacio cerrado más grande del mundo y la estructura más larga del mundo también, con 26 kilómetros de acero utilizado. La estructura principal es una enorme silla en forma elíptica de acero que pesa 42,000 toneladas.
Según los arquitectos, su principal pensamiento ha sido desarrollar una arquitectura que siga siendo funcional después de los Juegos Olímpicos. En otras palabras, crear un nuevo espacio urbano que atraiga y genere vida pública en esta parte de Beijing. Para celebrar la obra, llegaron incluso a realizar una película en la que se narran todas las fases de la construcción del estadio. Como es un lugar olímpico, hubo obviamente muchos estándares de diseño que respetar determinados por el Comité Olímpico. Además, los arquitectos e ingenieros tuvieron que satisfacer los requerimientos del National Stadium Company para crear un estadio audaz, espectacular y de clase mundial, y diseñarlo con cierta flexibilidad para un posible uso en el futuro. También fue diseñado para soportar terremotos sin daños, ya que está situado en una de las zonas más sísmicas del mundo, y el estadio es un museo que ya no se utiliza. La monumental construcción tuvo un costo de $480 millones y toma alrededor de $11 millones cada año para mantenerlo. El estadio ha solo tenido 5 eventos desde los Juegos Olímpicos del 2008 y se espera que para el 2022 acoja los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de invierno. Y esperemos que así sea porque es una mala fortuna no utilizar un espacio tan bello como este. Imagínate, Mos, 110,000 toneladas de acero reunidas. Eso sí es de admirarse y definitivamente se considera un monumento para todos aquellos que amamos el acero. Bueno, y el despacho de Gerson y Meuron son justamente amantes del acero y lo podemos ver en este y más proyectos que tienen en su portfolio. Y como les dije al inicio, los Juegos Olímpicos pues no nada más se tratan de traer buenas competencias de deporte, sino que también podemos apreciar todo lo que conlleva la realización de los Juegos, desde su arquitectura, ingeniería y pues también una buena excusa para explotar la cultura de las sedes olímpicas y conocer un poquito más del país donde están sucediendo los Juegos. Así es una muy buena oportunidad para apreciar los Juegos Olímpicos desde otras perspectivas. Mos y Susi, en esta ocasión de aniversario vamos a pasar ahora a la entrevista y nos acompaña un invitado de lujo y es para mí un honor que nos esté acompañando porque pues tuve la oportunidad de trabajar con él durante algunos años. Susi, por favor, presenta a nuestro invitado. Será todo un placer, Alexis. Hoy nos acompaña Miquel Adria. Miquel es arquitecto egresado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde obtuvo también el título de máster. Es doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. De 1982 hasta 1993 realizó proyectos de edificios y montajes de exposiciones, en las que destacan las de Mies van der Rohe en la Fundación Miró, y la conmemoración del centenario de la Exposición Universal de Barcelona en 1988. En 1994 se trasladó a México y desde entonces compagina práctica, docencia y crítica. Entre sus obras cabe mencionar la Casa F2 en el 2001 y la Biblioteca Nacional Educativa de la Ciudad de México, ambas con Isaac Breuil y Michel Rotkin, junto con la remodelación y ampliación del Hotel de Cortés. Es docente en varias universidades mexicanas, estadounidenses y españoles, conferencistas, así como jurado de numerosos concursos internacionales de arquitectura. Es director de Arquine, revista editorial de libros de arquitectura, concursos y posgrados. Es autor de más de 30 libros sobre arquitectura mexicana moderna y contemporánea para distintas editoriales. Es director del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli y director de la Escuela de Arquitectura en Centro. Démosle la bienvenida a Miquel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y encantado de participar pues, en todo esto que tenga que ver con pues, la difusión de la arquitectura y pues, entendida como un fenómeno cultural. Miquel, bienvenido al programa. La verdad es que es todo un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Siempre que hablo contigo me alegra mucho el día. Justo antes de comenzar a grabar empezamos a platicar de varias cosas y lo que me llama la atención es que podemos platicar de lo que sea, ¿no? Empezamos a platicar de conchas de un restaurante que son buenísimas y de ahí nos extendimos bastante y como siempre pues me fascina poder tener esa libertad de plática contigo y una vez más te agradezco mucho que estés con nosotros.
Pues igualmente, Carlos, y la verdad es que el tema de las conchas no es un tema menor, es un tema no solo gastronómico, sino hasta, yo diría que arquitectónico. Yo creo que condiciona el imaginario, o sea, ya si de niño has tenido este placer, ya puedes imaginar hasta en cúpulas geodésicas, entonces creo que es un tema central. Yo creo que nunca había asociado una concha a algo de arquitectura, pero creo que solo tú podrías hacer esas asociaciones con tanta facilidad. Y fíjate que hay un caso muy divertido y que ya se ha convertido de culto, que es que Enric Miralles, ese arquitecto genial, fantástico, un poquito mayor que yo, que lo conocí mucho y que justo murió hace 20 años, uno de los dibujos así más conocidos es uno que era, a partir de la conferencia suya, que era cómo acotar un croissant. Es decir, cómo le tomas las medidas a algo que simplemente te comías cada mañana. ¿A quién se le ocurre medir y definir geométricamente cómo es un croissant? Que además es una forma relativamente compleja. Y a partir de ahí, pues empiezas a entender las posibles arquitecturas que hay hasta en aquello que te vas a desayunar. Entonces, con las conchas lo tendríamos mucho más fácil. Sí, por lo menos geométricamente son más sencillas que el croissant. Mucho más. Pues bueno, dejo a Alexis para que comience con las preguntas no tan relacionadas a comida, que se me está abriendo el apetito. Gracias, Mo. Mick, pues bienvenido y es un gusto tenerte por acá. Ahora estamos del otro lado. Y bueno, queríamos empezar la entrevista preguntándote y comentando que tienes una gran trayectoria dentro de la arquitectura. Y para los que no lo saben, pues quisiéramos saber, ¿no? ¿Cómo fue que decides venir a México y qué fue lo que te trajo aquí? Bueno, fueron muchas razones. Primero, entender que había terminado una fase pues en Barcelona, donde me formé. Tuve la suerte de tener extraordinarios maestros en la Escuela de Arquitectura y ver también que ya formaba parte de una generación que se había quedado fuera de esos grandes proyectos que transformaron Barcelona, sobre todo en la etapa de los Juegos Olímpicos del 92. Y si bien precozmente ya había tenido algunas obras que me habían publicado en revistas internacionales, en Arquitectura d'Aujourd'hui, etc., veía que pues estaba generacionalmente un poco tapado por esas generaciones anteriores. Por otro lado, también vivía en un mundo en el que todo era como bastante predecible, y a partir de una experiencia y un viaje primero con mis alumnos y que después me quedé unos meses a vivir en Los Ángeles haciendo un concurso con un amigo austríaco que vive ahí, me gustó mucho la idea de poder repensar el modelo de arquitecto en el que quería de algún modo identificarme. Ya no tanto ese arquitecto como profesional liberal que espera que le llegue el proyecto ahí sentado al lado del teléfono, sino entender el arquitecto como un estratega que aúna pues la práctica a la docencia y también a la crítica, a la investigación. Y por una serie de azares, un viaje a México y en Oaxaca, darme cuenta de que pues difícilmente podría entender una cultura tan compleja durante toda lo que durara pues toda una vida. Me pareció que México, en especial la Ciudad de México, podía ser hasta más interesante que emigrar a un Los Ángeles o Sao Paulo, que podían ser esas alternativas desde la perspectiva pues de un arquitecto que vivía en una ciudad como Barcelona, en el que estábamos 10 arquitectos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, ahí
se gestó un poco esa idea de venir a México y que llegué a finales del 94, que además fue un año que probablemente ustedes no recuerden, pero que el país se había caído al final de Salinas, y lo que iba a empezar con una depresión y una devaluación tremenda al principio de Zedillo, y que pues al llegar aquí todos me decían, ¿y tú qué chingados vienes a hacer? Pues si el país se cayó, se hundió, y era como una apuesta que iba más allá de la coyuntura del momento, de las circunstancias en las que pasaba el país, y tenía más que ver con una idea, con un imaginario de poder reinventarme desde una perspectiva más compleja, yo diría como más estratégica, como te mencionaba. Y justamente hablando, Miquel, de tu llegada a México, decides fundar tú la revista de arquitectura Arquine. ¿Cómo tomas este camino? Bueno, tampoco es tan literal. La vida, bueno, decía John Lennon, ¿no?, que la vida es lo que pasa en lo que uno anda haciendo planes. Pero yo me iría hasta un poco más allá, si John Lennon lo permite. Y yo diría que la vida es una serie de brincos e improvisaciones. Es decir, yo no tenía un plan claro ni de hacer una revista, ni mucho menos de fundar una editorial. Tenía clara una actitud de cómo abordar la arquitectura de un modo menos canónico, ¿no?, de simplemente el profesional liberal que tiene una práctica establecida en el que le piden pues un proyecto y tiene un cierto conocimiento para llevarlo a cabo. Llegando a México y entendiendo las circunstancias, también entendiendo que los proyectos seguían en manos de unos muy pocos, vinculados a unas también muy pocas familias, y en el que era más importante ser el yerno, el sobrino de algún, si no presidente del país, de alguna de esas pocas familias que concentraban todo el poder. Era más importante esto que pues haber tenido excelentes profesores o haber estado pues en las clases desde Rafael Monet o de Gaia Aulenti, o de haber tenido la suerte de haber escuchado tantas veces a Aldo Rossi y a Tafuri, etcétera. Eso tenía realmente poco valor, y lo que importaba pues eran esas conexiones en el que había poca crítica, no habían publicaciones de arquitectura, habían algunas cosas medio comerciales que pensaban más en el clientelismo que realmente en ser libres y tener una crítica abierta, rigurosa. Había un poco una extraña idea de que la crítica en principio era algo negativo. Parecía que criticar algo era echar tierra, cuando desde una perspectiva más académica la crítica es una construcción, pero es una construcción que no se hace con tabiques, no se hace con losas, sino que se hace con ideas y se articula con palabras para desilvanar lo que hay detrás de un proyecto arquitectónico, ¿no? En este caso, no un proyecto literario en otros casos. Y esto pues no existía, y ya en México y pues con los pocos arquitectos que realmente me interesaban, con los que tuve la suerte de que me recibieron muy bien, y pues primero sobre todo con Ricardo Legorreta, con el que aparte de trabajar con él pues me daba mis buenos paseos, y pues le aprendía mucho de su inquietud y su rigor y su entrega con la arquitectura. Y después conocí a un grupo de arquitectos ya más contemporáneos míos, que estaban haciendo una publicación de esas
más religiosas, de esas que salen cuando Dios quiere, pero que la hacían con mucho cariño y mucho entusiasmo, que era la revista A de arquitectura, que eran en ese momento unos jovenazos, Enrique Norten, Isaac Broid, Alberto Kalach y Humberto Ricalde, y pues tuve la suerte que me aceptaran muy bien y me invitaban, y además pues yo vivía de lo poco que ganaba, entonces significaba además que el día que me juntaba con ellos, los lunes, ya tenía una cena asegurada, lo cual era un gran avance. Entonces me empecé a involucrar en todo lo que estaba al paso, ¿no? De lo que lo que se proponía publicar, pues yo me ofrecía para escribirlo, para irlo a ver, para revisarlo, y poco a poco fui entendiendo que había una gran oportunidad para construir un mundo alrededor de la cultura arquitectónica. Esa revista murió como se muere muchas veces en México, por desaparición, igual que muchos, con muchos casos que conocemos lamentablemente de desaparecidos, ¿no? Y esa revista también se fue como diluyendo, dejando de existir, y yo me quedé con esas ganas y decidí, después de unas consultas con algunos amigos pues, internacionales, desde Luis Fernández Galeano de Arquitectura Viva de Madrid, algunas publicaciones gringas, también los de algunas editoriales que me dijeron, oye, lo que necesites, cuenta con nosotros. Me sentí como muy, digamos, emocionalmente arropado, y decidí empezar la revista Arquine, y así surgió. Creo que en el 97 sacamos ya el primer número, y de ahí se fueron dando otras, yo diría que oportunidades, que insisto, no había un plan previo, y al año ya de haber empezado la revista, en el que en realidad no éramos tantos, a mí me tocaba hacer de mensajero, de vender publicidad, de escribir los textos. Para que la cosa se viera plural, me inventé algunos seudónimos. Sí, invité a varios amigos a que me ayudaran en el origen, y aportaron pues algún dinerito que teníamos entre todos para poder salir con el primer número, pero fue sobre todo ese modo de tratar de resolver pues todas esas tareas que ahora nos dividimos entre varias personas, pues tratar de abordarlas todas para que saliera, y que saliera siempre puntualmente, y eso es algo que a lo largo de casi 25 años hemos podido hacer. Pero lo que pasó es que justo al año siguiente dije, oye, pues si aquí todos los proyectos son a dedazo, ¿por qué no tratamos de construir una cultura del concurso? Y pues se me ocurrió convocar un primer concurso internacional, y participó un chingo de gente, y desde entonces lo he seguido haciendo cada año. Y otro año después, pues después de ayudar a varios amigos estudiantes de algunas universidades que hacían sus congresos de algunas universidades, en la Ibero o en La Salle o en Puebla o en Querétaro, me di cuenta que estaban como bastante atrapados con las universidades, y que si les iba mal ellos mismos se quedan endeudados, y si les iba bien pues se lo quedaba la universidad. Y dije, oigan, ¿qué tal si lo hacemos nosotros? Y en ese nosotros me di cuenta que no había nada más o mejor que ese nosotros fuera Arquine. Entonces empecé un primer congreso, ahora sí que un congreso de garage, como empiezan las buenas ideas, y pues invité a varias gentes de súper nivel internacional, todos aceptaron, vinieron, salió muy bien, y pues año tras año lo he seguido haciendo, hasta que ya cuando
en lugar de que se convirtiera en un congreso de quinceañera, pues emigró a otro modelo y se convirtió en el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, que tiene una complejidad mayor, pero que finalmente es la misma idea de construir cultura a partir de la arquitectura y de la ciudad, ¿no? Entender que la arquitectura no es una disciplina endógena de arquitectos para arquitectos, sino que tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con algo que depende de todos nosotros, que gozamos y sufrimos todos los ciudadanos, y por tanto valía la pena pensarlo de un modo mayor. Y así fueron sucediendo otras cosas. Al otro año, pues creo que era ya por el 2000, yo había escrito algunos libros para otras editoriales, para Electra Editrice, para Gustavo Gili y alguna más. Y surgió la posibilidad de hacer un libro de un gran arquitecto, gran platicador, que me invitaba los fines de semana a su casa para hablar de arquitectura, y ahí surgió la idea de hacer un primer libro como Arquine, que fue con Abraham Sabludowski, y ese fue el primero, y ahora ya llevamos más de 200, y pues creo que ahora mismo quizás somos la primera editorial de arquitectura en español a nivel global. Y fueron pues progresivamente surgiendo con los tiempos otras variantes, pero que en el fondo son distintos formatos que hablan de esa misma idea, ¿no? De construir cultura a través de la arquitectura. Miquel, está impresionante la historia. Me encanta que nada de esto fue planeado, y creo que muchas veces las mejores ideas en la historia son así, ¿no? Salen por una necesidad o porque algo que vemos, y pues no es que lo planees, de repente te das cuenta que es algo que se tiene que hacer porque nadie más lo está haciendo, y casi que orgánicamente crece, ¿no? También lo del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, la verdad es que a mí me encanta ese concepto de traer estos arquitectos súper reconocidos de todas partes del mundo a un solo lugar y que hablen de sus experiencias, y no solo eso, sino tener pabellones donde lo puedes vivir, donde puedes ver lo que está sucediendo alrededor. Creo que es bien enriquecedor, así como lo es la revista, ¿no? Y bajo ese concepto me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué, de todas estas cosas que haces, los libros, el festival, la revista, qué es lo que tú crees que más ha enriquecido el mundo de la arquitectura, no solo en México, sino en Latinoamérica y probablemente en todos los países de habla hispana? Pues en realidad no sé, y no sabría escoger, Carlos, porque como te decía, yo creo que en el fondo todo forma parte de una misma idea, de un mismo concepto, y lo que varía son las maneras de transmitirlo. Es decir, tener pabellones en el espacio público es una manera de celebrar el espacio público, de celebrar el hacer ciudad y construir ciudadanía. En ese sentido me parece muy valioso, pero también sirve para construir cultura, pues no sé, la Hora Arquine que lleva pues, Andrea Griborio, y en el que puntualmente cada lunes reúne gente ya no localmente, sino latinoamericanamente, ¿no? De algún modo, porque pues si es una audiencia distinta, mucho más amplia, no te cruzas físicamente en el espacio público, pero sí convives en ese otro espacio virtual que además con este último año hemos aprendido todos tanto, ¿no? a lidiar con él y a entender también que sí existe una convivencia en esa comunidad virtual. Los libros tienen una permanencia que la revista no tiene, y mucho menos la web, pero también es cierto que la inmediatez de la web nos permite el acceso a la información muy rápido, y todo eso para nosotros, que hay otras muchas gentes que lo hacen desde sus propias trincheras, creo que para nosotros lo importante es que sea cual sea
la expresión final de lo que hagamos tiene que ser con rigor, con sentido crítico, no publicando cualquier cosa, tratando de cuando escribimos, pues escribir bien, cuando escribimos, escribir algo, no esas cosas que a veces lamentablemente podemos mal leer digamos, en algunos medios que dices, oye, ¿de veras tenían algo que contar? Y si tenían algo que contar, no pudieron contarlo un poco mejor, ¿no? Y esas cosas que nos irritan, pues tratamos que no nos pasen y hasta a veces lo conseguimos. Vic, y como bien dices, ¿no? Creo que Arquine es un proyecto hecho de proyectos, como bien dicen, y que pues al fin y al cabo es eso, como comunicar la arquitectura a través de diferentes canales y a través de diferentes puntos de vista, no solamente incluyendo arquitectos, sino que incluyendo otras disciplinas, ¿no? Que al fin y al cabo están y forman parte de la arquitectura. Y ahora queremos regresar un poco en el tiempo y platicar uno de tus primeros proyectos expositivos, que fue la exposición de Mies van der Rohe en la Fundación Miró, que obviamente Mies es uno de los arquitectos más representativos de la modernidad. Cuéntanos, ¿cuál fue el proceso de plasmar su obra en una exposición? Bueno, hay un par de antecedentes de esa exposición que aprendí mucho. En realidad nos invitaron a un gran arquitecto mayor que yo, del que fue fantástico trabajar con él, Dani Freixas, que él ya había hecho algunas exposiciones muy importantes y en el que a mí también me invitaron por otro lado y nos propusieron que lo hiciéramos juntos. La verdad, Dani Freixas fue muy generoso al aceptar de inmediato. Para mí era un lujo. Y bueno, yo acababa de hacer mi maestría, había estado precisamente trabajando sobre la obra de Mies y muy en especial sobre la casa Farnsworth. Entonces, digamos, yo era el jovencito experto sobre el tema y coincidía con que era el centenario del nacimiento de Mies. Y había habido primero la exposición en el MoMA, después esa exposición tuvo lugar en la Galería Nacional de Mies en Berlín y la tercera sede iba a ser en la Fundación Miró de Barcelona. Tuvimos que ir ya no al MoMA, ya no la vimos pero sí a Berlín a conocer la exposición ahí. Y pues todo era muy riguroso, ya te imaginarás, los curadores alemanes, los curadores del MoMA y nosotros que andábamos ahí pues con ganas, pero pues sin tanto cuento, pensando cómo podíamos explicar mejor la obra de Mies. Todo eso se rompió en el momento en el que mi amigo y maestro Dani Freixas, que no sabía hablar en absoluto ni alemán ni inglés, castellano más o menos, a media reunión de esas muy formales con el director de la National Gallery, decidió arrodillarse en el piso y simular que era un conejo, se puso a brincar para decirle al director que ya entendía cómo se podían escapar los del Berlín Este al Berlín Oeste, en un momento en el que todavía existía el muro de Berlín, lo tumbaron al año siguiente. Entonces, a partir de esa anécdota se rompió toda la tensión, toda la rigurosidad y la formalidad del evento, y a partir de ese momento ya nos hicimos súper cuates del director de la National Gallery. Ya nos dijo cómo teníamos que brincarnos todos los controles del MoMA, cómo podíamos tocar todo sin guantes, etcétera. Y ese fue la mejor manera de poder trabajar de cerca con ese material, sin tanto tabú, y tratar de gozar de la obra de Mies y entender cómo ese arquitectazo pues había entendido la arquitectura, ¿no? Desde ese modo que él decía, ¿no? De proyectar pasivamente, que se podía pasar
horas sentado con un whisky, un puro delante de un dibujo, hasta decidir si eso estaba bien o si había que cambiar algo, ¿no? Eso nos permitió pues tener mucha más confianza con esos dibujos originales, esas sillas originales, en el que ya roto el rigor, pues nos sentábamos como si fuera la silla de casa. Esa fue pues una experiencia estupenda de aprendizaje y también de desmitificación de los santos. Qué maravilla, Miquel, poder escuchar tus grandes experiencias. Y se puede hablar largo y tendido de la obra de Mies, y creo que un punto a destacar es que el acero define el estilo arquitectónico y quizá como el de otros muchos arquitectos modernistas. En este sentido, ¿tú consideras que el legado del acero en la modernidad continúa en la arquitectura contemporánea? Y mira, yo creo que sí, sin duda continúa, pero sobre todo, y a propósito de Mies y pensando en esos primeros proyectos no construidos, el de Friedrichstraße, por ejemplo, pero también ya esos canónicos, digamos, desde el pabellón de Barcelona o la misma Casa Farnsworth, o digamos, todas las obras ya más canónicas, digamos, del Mies americano, ¿no? Sus edificios en Chicago, el Seagrams en Nueva York, etcétera, no se podrían entender sin el acero, sin esas estructuras esbeltas que permite el acero. Pero en realidad el origen, digamos, de esas tipologías, de esos rascacielos, quedaría un poco antes y de la mano de varios arquitectos gringos, sobre todo de la Escuela de Chicago, ¿no? De los seguidores de Sullivan, que entienden y aportan algo que no existía en la historia de la arquitectura, que es el rascacielos mismo. Y el rascacielos solo es posible en el momento en el que se incorpora la estructura de acero, es decir, con los muros de tabique, los muros de carga con los que se construía, no era posible dar ese paso gigante en la historia de la arquitectura. Es con la estructura de acero y con la incorporación de ese gran invento del señor Otis, que son los elevadores. Que elevadores ya teníamos hasta siglos antes, pero el sistema de frenado del elevador del señor Otis es lo que hará posible poder subir a tu piso 22 sin desfallecer en las escaleras, ¿no? Entonces, digamos que esa gran aportación de la arquitectura americana tiene mucho que ver con la estructura de acero, pero regresando a Mies, lo que hace Mies es desnudarla, es dejar, digamos, la estructura en su mejor expresión, en el hueso, no le quita toda la piel, le quita todo el decoro y hace que sea la misma estructura la que exalce su propia belleza. El mejor ejemplo es entender las columnas de esquina que Mies, que tenía una formación clásica, como se nota mucho en algunos de sus edificios, entiende muy bien cómo el edificio tiene que girar y dónde debe estar esa columna de esquina, cosa que otros harían con gran torpeza. Y convierte lo que era inicialmente algo que quedaba oculto, esa estructura de acero que quedaba oculta, ¿no? En esos primeros rascacielos de Chicago primero, que se reconstruye prácticamente después de ese incendio de 1873, y Nueva York después, esas estructuras quedaban escondidas detrás de un revestimiento, y será con Mies que se dignifica la estructura como un elemento esencial de su propia expresión, tanto así que casi cuando vemos en planta la columna, no sé, del pabellón de Barcelona, se ha convertido casi en un signo icónico de la modernidad, ¿no? De cómo juntas 4 L's de acero
formando una cruz. Yo creo que tiene mucho que ver también en la relación entre salud y enfermedad y arquitectura, digamos, historicista y arquitectura moderna. Esto lo explica muy bien Beatriz Colomina en su libro de los rayos X, y cómo esa arquitectura moderna se desnuda, es decir, deja ver ya no sus entrañas, sino sus huesos, su estructura, igual que a través de los rayos X se pueden ver los cuerpos humanos y ver cómo entre las entrañas pues aparecían enfermedades como la tuberculosis. Es decir, ese paso gigante que da la modernidad se da en buena medida gracias a la exhibición de la osamenta, de las estructuras. Y pues eso fue posible pues en el momento en que empezamos a tener aceros de una cierta resistencia y técnicas que permiten ensamblar distintas piezas de acero, ¿no? Bien sea con el atornillado primero y con sistemas de soldado de calidad posteriormente. Pero a lo que tú me preguntabas, perdón que me haya alargado mucho en esta introducción, pero si esto es vigente en clave contemporánea, pues sin duda, es decir, las estructuras tanto de acero como de concreto, y ahora con algunas tecnologías que permiten ya también con otros materiales, como con materias tratadas, pues poder llevar a cabo edificios eficientemente, pues esto se puede seguir dando a partir de ese gran paso de la modernidad con las estructuras, y sin duda que mejor que las de acero, que son las que permiten una mayor eficiencia para lograr la esbeltez sin incrementar brutalmente o exponencialmente el peso, ¿no? Hay una relación de peso y eficiencia que con otros materiales, cuanto más arriba vas, más dificulta la eficiencia estructural. Miquel, y ya que hablamos de todo esto que sucedió, pues principalmente en estas ciudades en Estados Unidos, ¿tú cómo percibes esa misma presencia del acero, pero ahora traducido a la arquitectura mexicana y por qué no la latinoamericana? ¿Cómo viste eso? A ver, hay otro factor fundamental y aquí, Carlos, casi me ceñiría más al caso mexicano, y no sé si se puede extrapolar quizá también al caso chileno, que es el tema sísmico. Es decir, en lugares que estamos sometidos continuamente a sismos, la estructura toma un protagonismo fundamental. Es decir, construir, si tú quieres, hasta un rascacielos en Nueva York, que es una roca, Manhattan es una roca, pues no te diré que es fácil, pero es relativamente sencillo, hasta en términos de cálculo estructural. Hay temas de pandeo, temas de impacto de viento, etcétera, pero en México y en Chile, que tenemos el tema sísmico, aquí yo creo que el tema de las estructuras es apasionante y además sumamente protagónico, porque precisamente por eso estamos obligados a tener a las estructuras de un modo muy presente. Mi opinión es que normalmente para cubrirse se tienden a sobredimensionar, pero si nos damos un paseo por la Ciudad de México, por ejemplo, o también por Santiago de Chile, el momento más hermoso es cuando los edificios están en construcción, en el que vemos precisamente cómo esas estructuras que ya se prevé que van a estar sometidas a movimientos tangentes, a movimientos de vibración lateral o de percusión, pues dejan ver
cómo se preparan, ¿no? Desde sus, ya no solo desde sus estructuras ortogonales, sino todas las que van cruzando en diagonal. Lamentablemente, después cuando aparecen las fachadas, casi siempre sufrimos una decepción porque pues, no siempre tienen ese rigor y esa claridad en el que están expresando cómo trabajan, ¿no? Pero en ese sentido yo diría que sobre todo en estos dos países, que además coincide que son los países donde se hace la mejor arquitectura probablemente de todo el continente americano, la expresión de las estructuras es fundamental. Muy interesante, Mick, y creo que coincido mucho contigo, ¿no? De esta arquitectura que se está haciendo aquí en el continente americano. Y bueno, pasemos a otro punto y platicando dentro de la diversificación de tus actividades. Como director de la Escuela de Arquitectura en Centro, cuéntanos, ¿cómo visualizas la educación en la arquitectura? Tal vez las nuevas generaciones están preparadas para enfrentar los desafíos de esta práctica profesional. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en general ninguna generación ha estado nunca preparada para los desafíos que vienen. Es algo que hay que ir construyendo permanentemente y hay que invertir constantemente en educación. Yo creo que si en algo se destacan los países que han evolucionado mejor, es que supieron invertir algunas generaciones antes en educación y en investigación. En ese sentido, si bien creo que nunca estamos preparados para lo que puede venir, porque siempre tiene algo de sorprendente, sí es importante generar pues focos de construcción de conocimiento que sea capaz de reaccionar, de evolucionar, de responder ante aquello para lo que quizá no lo sabíamos o no estábamos del todo preparados. Es decir, la mejor escuela no es aquella que va a tener las respuestas a preguntas que ya sabíamos, sino aquella que sabe preparar a sus alumnos para ponerse preguntas y tratar de responderlas con rigor, científicamente y sensible pues a su medio ambiente en el que habitan, ¿no? Entonces, así es como tratamos de responder en el caso que me ocupa en el centro. De momento, pues desde la maestría de vivienda, desde la especialidad en diseño urbano y próximamente ya desde la licenciatura, en el que pues estamos construyendo permanentemente ese laboratorio, que es lo que de algún modo acaba siendo una universidad, en el que ponemos a prueba las ideas, el que ensayamos conceptos para ver cómo sí podemos dar respuesta a una sociedad y a unos programas que continuamente están modificándose, ¿no? Ahora lo hemos vivido en todo este año confinados, en el que pues han cambiado las necesidades, han cambiado en muchos sentidos la manera de entender cómo vivimos o cómo trabajamos, y de algún modo pues desde la academia tenemos que ser capaces de ver cómo imaginamos estos futuros próximos, ¿no? Y bueno, en esas estamos constantemente. Oye, Miquel, y entre tantas, escucharte me queda una duda, entre tantas responsabilidades y actividades que tienes, ¿hay un espacio libre en tus días? Cuéntanos, ¿cómo te gusta pasarlo? ¿Cuál es tu hobby? Muchas veces me han preguntado, de repente, no sé si o estoy viajando o ¿no? Te encuentras con alguien en un aeropuerto y te preguntan si vas
si es de trabajo o si es de vacaciones, y siempre me quedo medio atónito tratando de responder sin saberlo muy bien, porque en algún momento creo que decidí que si cobraba, o sea, si yo me pagaba el boleto debía ser de vacaciones, o si cobraba era de trabajo, pero tampoco está muy claro, porque en realidad una profesión como la nuestra pues involucra pues una manera de vivir, y si hemos empezado esta plática con la concha, y de la concha nos fuimos a la cúpula geodésica, o mencionábamos el caso de cómo acotar un croissant, pues un poco eso nos lleva a que no hay una diferencia clara entre ocio y trabajo, entre vida profesional y hobby. Últimamente, parte de los proyectos que hago en mi práctica profesional casi que los desarrollo en casi que el fin de semana. Entonces, como aquellos contadores que son pintores el fin de semana, de repente a mí me toca proyectar en domingo. Entonces, ya no sabes si aquello que en principio era el eje central de la arquitectura es lo que se ha convertido en un hobby, o en realidad la arquitectura son todas estas facetas que componen la vida. Entonces, el tiempo ahí está, y el tiempo uno se lo hace. Yo creo que más que darse tiempo para otra cosa, como si el trabajo estuviera en esa línea como del sacrificio, yo creo que lo importante es tratar de hacer que aquello que haces, el trabajo, la docencia, la crítica, la práctica, convertirlo en algo en el que sea un reto, en el que no sea una receta, y que por tanto genere pues inquietud y eventualmente también pasión. Entonces te diría que no hay como una diferencia muy clara entre las actividades. Miquel, qué inspirador todo lo que nos has platicado hoy. Como siempre, cada vez que hablo contigo aprendo como 28 cosas más, no una, aprendo muchas más. Y de verdad que me enriquece mucho cada plática que hago contigo, ¿no? Y me gustaría agradecerte. Se nos ha terminado el tiempo para lo que teníamos de la entrevista, y pues nada, muchas gracias por dedicarnos este ratito y poder platicar desde las conchas hasta proyectos emblemáticos en la historia de la arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y bueno, y a todo el equipo que nos acompaña, y pues siempre un placer poder hablar con ustedes y discutir de todos esos temas que nos apasionan. Miquel, muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerte por acá, y esperamos más actividades de Mextrópoli pronto, sobre todo los pabellones en el espacio público, y en el que Gerdau participa con el pabellón Mextrópoli 2020. Seguro, yo creo que va a ser un evento muy emotivo, porque ya va a ser en unas fechas en el que vamos ya prácticamente todos a volvernos a encontrar y a reconocer pues que hemos decidido vivir juntos en las ciudades por algo, y ese algo, entre otras cosas, es pues la posibilidad de vivir en una ciudad extraordinaria, y en parte los pabellones es un modo de hacernos ver esa realidad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, arquitecto Miquel, por acompañarnos, y recuerden que si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle clic en la campanita para que se enteren cuando subamos nuevos episodios. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.